importancia de recibir al Espíritu Santo por la fe. Pablo enseñó, educó a la iglesia de Gálatas la importancia de andar en el Espíritu y no andar conforme a la carne. Por lo tanto, el libro de Gálatas entonces conllevó una explicación a los de Gálatas con relación a lo que era la ley y lo que vino a ser Cristo en la cruz del Calvario, rompiendo unos paradigmas o unos pensamientos que venían arrastrando desde muchos años. Y ahora Pablo le está diciendo, mira, aquí está Cristo. Cristo quiere libertar, quiere restaurar. Cristo quiere hacer milagros en su vida. En otras palabras, ¿no? Cristo ofreció su vida en la cruz del Calvario y le trae una exhortación a no volver a vivir esclavizado. Le está diciendo Pablo, ustedes son libres. Yo quiero que ustedes permanezcan libres. Estad firmes en la libertad, decía Pablo. Y claro, hablaba de levadura, hablaba de tantas otras cosas, tratando de hacerle entender a esta iglesia la importancia de enfocar sus esfuerzos en el Cristo resucitado, en la misión del Señor. Con eso dicho, por lo tanto, Pablo entonces, al ver la resistencia de esta iglesia, el apóstol Pablo trae una exhortación a no volver a la esclavitud. Y en su enseñanza, al ver resistencia, la gente que no quieren entender, la gente que quieren ser parte de un grupo, pero no entiende el concepto de lo que es el cuerpo de Cristo, que somos parte integral del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes, todos tenemos que ir en una sola dirección, que la decisión no es por coacción, como dije en la otra ocasión, sino entendiendo que somos el cuerpo de Cristo. Al ver resistencia, Pablo entonces le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, sigo enseñándoles, sigo educándolos. Ustedes quieren volver a como eran antes, pero yo insisto en que ustedes entiendan que la libertad como consecuencia de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario es más grande, más poderoso. Esta experiencia nos lleva a otro nivel. Y lo seguiré enseñando hasta que nazca en su corazón, hasta que provoque cambios en su vida. Y eso es lo que hace la formación en el Señor. Por lo tanto, al ver esa formación, entonces el pueblo iba a estar consciente de que la lucha que tenemos entre la carne y el espíritu es continua, pero al haber formación se produce en nosotros lo que conocemos, el fruto del espíritu. Por eso entonces Pablo más adelante dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego describe cuáles son los deseos de la carne. Así que la lucha de Pablo no fue fácil. La lucha nuestra no es fácil. Porque aún dentro de nuestras congregaciones, estoy hablando en general, y los que nos escuchan, hay luchas en las mentes, en los corazones de aquellos que profesaron ser seguidores del Señor, que a veces en la lucha de la carne y del espíritu le dan más lugar a la carne que al espíritu. Y esta lucha viene desde el principio en que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, todo lo que estamos aquí presentes hoy, en esta mañana, todos estamos ligados de una forma u otra a depender de Dios. Todo. Yo no puedo decir, mira, yo voy a vivir mi vida y que Dios, cuando yo lo necesite, yo lo llamo. Aunque no lo profesamos, no lo declaramos con la boca, en nuestras acciones a veces lo decimos, dejando a Dios a un segundo, un tercer plano, cuando debe ser el primero en nuestra vida. Pero estamos ligados de una forma a otra a depender de Dios, ya que fue Dios el que nos escogió con un propósito santo y eterno en la vida. Nosotros fuimos escogidos con un propósito, y no es sentarnos solamente en las bancas o las butacas de las iglesias. Dios nos escogió por un propósito santo. Y por ello debemos tener identidad con el que nos llamó de las tinieblas a la luz. Lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas, yo quiero que ustedes tengan identidad con ese que murió en la cruz del Calvario, con ese que venció y impartió vida por medio de su muerte.
identidad, al tener identidad, entramos inmediatamente y formamos parte del cuerpo de Jesucristo, siendo Él la cabeza de la iglesia. Así que esta lucha ha venido arrastrando desde el principio, cuando dentro del diseño de Dios para Adán y Eva, una vez fueron plantados, ubicados en el huerto, era que ellos vivieran y obedecieran su voz y su palabra. Por eso entonces cuando Dios forma al hombre, le da una compañera, y Dios entonces le indica que su responsabilidad era multiplicar, ¿no? Seguir creciendo. Lo que Dios le está diciendo a Adán es que, como consecuencia de su relación con su amada esposa, con la mujer que él le dio, como consecuencia de esa relación, ella iba a producir en toda la tierra la imagen de Dios. Cada niño, cada criatura que naciera iba a ser la imagen de Dios. Imagen tras imagen tras imagen, por la relación que había en el hombre con Dios. Pero Satanás los alejó de esta realidad divina, trastornó ese plan en el corazón del hombre, llevándolo a desobedecer esa palabra dada por Dios. Y fue allí que el hombre perdió identidad con Dios. Ambos perdieron identidad con Dios. Y cuando hablamos de identidad, fíjense bien que empezamos con formación, pero para tener una formación en el Señor hay que tener identidad con la persona a quien servimos. Identidad es una serie de rasgos atribuidos o características propias de una persona determinada a una cultura, creencias, en costumbres, en comportamientos, etc. Nuestra identidad, porque hay muchas formas de tener identidad. Hay quienes tienen identidad con su carro, hay quienes tienen identidad con su casa, hay quienes tienen identidad con el trabajo, hay quienes tienen identidad con el novio, con la novia, hay quienes tienen identidad con el esposo, con la esposa, hay quienes tienen identidad con algo, ¿no?, en la tierra. Pero una vez esa persona tiene identidad con su trabajo, pues yo en mi trabajo soy jefe y soy supervisor, y esa es la identidad que proyecta donde quiera que va. Usted no sabe que yo soy jefe de la empresa donde yo estoy. Es una identidad. Otro con el carro. No, yo tengo, dame el nombre de un carro bueno. ¿Ah? Tengo un BM. Tiene identidad. Digo, la identidad, el nombre lo dijiste tú, ¿no? BM. O un Mercedes. O un más caro que ese. Exactamente. Tengo identidad. Pero cuando se lo roban, o cuando se rompe, o cuando se envejece, perdemos identidad. Porque dependemos de estos elementos para poder tener identidad. Entonces, una vez se pierde el carro, una vez se pierde la casa, una vez se pierde lo que se pierde, no porque tenemos identidad con la empresa, nos quedamos sin trabajo, me quedé sin identidad. Porque dependía de ese empleo, dependía de ese trabajo para poder tener identidad. Así que es importante, amados hermanos, que tengamos identidad con algo que no cambia. Amén. Por eso que cuando una persona pierde la casa, pierde el carro o pierde cualquier cosa, cualquier posesión que tiene, inmediatamente pierde identidad. Porque entonces ya no soy jefe de la empresa. Ahora quedé desempleado y para esa persona perdí identidad. Porque cuando era jefe de la empresa, pues su identidad era esa. Y caminaba como que eso como que lo pompeaba, ¿no? Ser jefe de la empresa, pues yo soy jefe de la empresa y donde quiera que voy, ay, ¿en qué tú trabajas? No, yo soy jefe de la empresa. Nada malo, pero esa es su identidad. Lamentablemente, dentro de la cultura en que vivimos, en muchas ocasiones las personas se identifican, ¿no? Y tienen identidad con esto. Pero una vez la persona o pierde el empleo, pierde la casa, o pierde el carro, pierde la identidad. Porque entonces ahora tiene que rebuscar a ver con qué se puede relacionar para buscar identidad. O pierde la novia, perdí identidad. Ahora tiene que buscar otra novia, otro novio, ¿no? Para poder tener identidad, ¿no? Con una relación. Así que la identidad es una serie de rasgos atribuidos o características propias de una persona determinada
a una cultura, creencia, costumbre y comportamiento. Nuestra identidad tiene que ver con Dios, a cambio de lo que acabo de describir. Tu identidad y la mía tiene que estar relacionada con Dios. Cuando tenemos identidad con Dios, entonces logramos la formación, obtener la formación necesaria para permanecer firme en la fe que viene precisamente por nuestra entrega a Dios. Oigan bien, identidad. El profeta Isaías, Dios lo llama, lo escoge, y inmediatamente estos hombres no tenían identidad hasta el momento en que Dios lo llamó. Una vez Dios llama, Dios tiene que darle identidad para que ellos entiendan que dentro de las oposiciones, que dentro de la soledad, que dentro de la persecución, ellos no podían permitir que nadie los alejara de su identidad con Dios. Por lo tanto, Dios los llama inmediatamente. En el caso de Isaías, capítulo 43, verso 1, dice: te puse nombre, mío eres tú. O sea, que Dios te diga a ti, te puse nombre, mío eres tú, eso inmediatamente te da identidad. ¿Por qué? Porque cuando todos te abandonen, tú te acuerdas de que tú le perteneces ¿a quién? A Dios. Eso es tener identidad con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Así que la identidad nos define de quién soy. ¿Quién soy? Y vamos a inclinarnos, ¿no? A relacionarlo con la identidad cristiana, espiritual. Cuando tenemos identidad, es mucho más que saber cuál es tu nombre, o el lugar donde trabajas, o la nacionalidad, o el sexo, o la creencia, o el estado civil. Tener identidad con Dios nos ayuda a conocer. A conocer. En el término de conocer, en el antiguo se hablaba de conocer, tomando en consideración que la palabra conocer significa intimar. Intimar. Por ejemplo, Abraham conoció a su esposa Sarai, y así sucesivamente. Lo que está hablando de que cuando el esposo conoce a su esposa es porque intimaron, y como consecuencia de esta relación vino el hijo o la hija, ¿no? Así que cuando se habla de conocer, tenemos que entender que hay un proceso de intimidad con Dios. Por lo tanto, cuando tenemos identidad con Dios, lo conocemos, nos relacionamos con Él, y todo lo que hacemos, lo hacemos bajo esa premisa importante de que yo conozco a mi Dios, yo sé cómo es Dios, conozco el patrón de Dios, sé que el Dios mío no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por lo tanto, tengo identidad con Dios, aún dentro de las circunstancias más adversas, y aunque yo no vea lo que estoy esperando, aunque yo no vea, aunque yo no entienda lo que estoy pasando, tengo identidad con el que me llamó de las tinieblas a la luz, que me prometió estar conmigo, no ahora, no después, sino hasta el fin. Eso es identidad. Dios le bendiga. Por lo tanto, tener identidad con Dios nos ayuda a conocer a Dios. Y ahí es el problema. Porque dentro de las multitudes de cristianos que puedan ver, son muy pocos, y lo digo con mucho cuidado y respeto, los que tienen identidad con Dios. Que basamos nuestra fe, o vamos a decir, sí, nuestras acciones dentro de un parámetro de obras, ¿no? Y lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque nos fascina, lo hacemos porque caemos bien, lo hacemos porque, oye, es algo natural de nosotros, ¿no? El hacer las obras, el cantar, el trabajar, el pintar, cualquier obra que realicemos nos trae satisfacción porque es algo nato de nosotros, nos gusta hacerlo. Pero en el momento en que evaluamos nuestra relación con Dios, entonces como que lo tenemos un poco distante. No hay esa identidad con el Dios que provoca en nosotros los cambios pertinentes para seguir creciendo. Con eso dicho, cuando hablamos de tener identidad con Dios y que nos ayuda a conocer a Dios, hay tres puntos importantes que debemos de considerar.
cuando hablamos de identidad. Número uno, ¿quién soy en relación con Dios? ¿Quién soy? O sea, eso es importante. ¿Quién soy? Acuérdese que más importante que tu nombre, dónde trabaja, tu nacionalidad, sexo, creencia, estado civil. Ser, ¿quién soy? Pues yo soy de Río Grande, pero hay algo más grande. ¿Quién soy? Pues yo estudié en la Universidad de Harvard. Muy bueno, pero hay algo más importante. ¿Quién soy? Tener la identidad con relación a Dios. Número dos, ¿de dónde vengo? Mi origen o pasado en relación con Dios. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Que tiene que ver con mi origen o pasado en relación con Dios. Eso es importante. Acuérdate de dónde Él te sacó. Amén. Y que podamos expresar entonces lo que dijo el salmista. Puso mis pies sobre peñas, enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán. Saber quiénes somos es importante en relación con Dios. Número tres, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Mi destino en Dios. El Dios nuestro es un Dios de destino. Cuando no entendemos esto, nos fijamos solamente en el presente. Y si no vemos lo que queremos ver en el presente, estamos perdidos, ¿no? No tenemos identidad con lo que Dios tiene más adelante. El Dios nuestro es un Dios de destino, que lo que nos prometió al inicio de la carrera lo va a cumplir más adelante. ¿Cuántos me están entendiendo? Tener identidad con Dios es entender estos principios que, aunque muchas veces se aplican a lo natural, a lo secular, nosotros hoy lo aplicamos a lo espiritual. Por eso dije, ¿quién soy en relación con Dios? ¿De dónde vengo? Mi origen o pasado en relación con Dios. ¿A dónde voy? Mi destino en Dios. Ahora, me gusta siempre darle un ejemplo para que los hermanos me entiendan. Hubo un personaje bíblico que pasó por estos momentos difíciles. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y es Agar. Ustedes saben la historia de Agar. Agar era una sierva en casa de Abraham y Sarai. Y al Abraham ver que su esposa no era estéril, se preocupó, inclusive a petición de su esposa Sarai. Por eso que a veces las opiniones hay que evaluarlas y ponerlas en oración entre las parejas. No siempre decir que sí, que sí, que sí, que sí. La oración es muy importante, buscar dirección del Señor, pero eso es otro tema. Pero lo importante es que entendamos que dentro de esta polémica que ocurrió, hubo una petición de parte de Sarai de que Abraham se allegara a Agar. Y eso sucedió, no vamos a entrar en detalle. Abraham intimó con Agar, y como consecuencia eso trajo unos resultados negativos. Es ahí donde entonces Sarai comienza a mirar a Agar con desprecio, antes de nacer la criatura, con desprecio. Y debido a este momento difícil, Agar toma la decisión de irse de la casa. Se fue. Porque hay situaciones cuando no tenemos identidad con lo que Dios quiere hacer nosotros, nos vamos corriendo. Nos vamos. ¿Y para dónde va? Me voy de aquí, porque aquí. ¿Y para dónde va? Y allá no va a pasar lo mismo. Bueno, yo no sé. ¿Me están entendiendo? Cuando no tenemos identidad. Agar no tenía identidad. Se fue de la casa. Pero mire bien, dice la Biblia que sentada, el ángel se le aparece y le dice, mujer de Sarai. Número uno, ¿de dónde viene? Número dos, ¿hacia dónde va? La única razón o la única excusa que ella pudo dar, vengo huyendo. Una persona que no tiene identidad, aunque literalmente no se encuentre huyendo, en realidad le está huyendo. ¿Huyendo a qué? Huyendo al propósito y al llamado de Dios. Porque cuando Dios te ubica a un lugar, tú no puedes ir corriendo sin estar seguro o segura de que Dios es el que te está dando esa salida. De lo contrario, pierdes identidad. Oigan bien, Adán perdió identidad con Dios en el momento en que Dios lo ubica en el lugar de gloria. El huerto, el Edén. Cuando hablamos del Edén, del huerto, estamos hablando de un lugar de gloria. No necesariamente, aunque lo es un terreno específico.
Era un lugar donde Dios puso al hombre. Y como Dios lo puso ahí, su gloria estaba sobre ¿qué? Sobre ese lugar. Mientras Adán se mantuviera y su esposa se mantuvieran ahí, iban a estar recibiendo el beneficio de la gloria de Dios, el manto de Dios, la cobertura de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando el hombre peca, cuando el hombre falla, Dios lo llama y le dice: Adán, ¿dónde estás? El hombre que pierde o la mujer que pierde identidad con Dios, pierde contacto con Dios. Fíjense lo importante de tener identidad con Dios. Adán, ¿dónde estás? Adán responde y dice: oí tu voz, ¿dónde? En el huerto. No estaba en el huerto, no estaba en el lugar correspondiente, pero luego dice: y tuve que esconderme porque tuve miedo. Cuando no hay identidad, número uno, nos alejamos del lugar de gloria. Cuando no hay identidad, nos alejamos del lugar de la unción. Cuando no hay identidad, nos alejamos del lugar donde Dios nos ubicó. Y luego las consecuencias es escondernos del llamado consistente de Dios para que hagamos su voluntad. Perdemos el norte, perdemos el propósito de Dios. No entendemos realmente para qué Dios nos llamó. Cuando usted entiende el propósito de Dios en su vida, es porque usted tiene identidad con Dios. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, sufro, hijitos míos, quiero volver, quienes vuelvo a sufrir, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Palabras son profundas. O sea, Pablo dice: yo voy a seguir enseñando, yo voy a seguir educando, porque yo quiero que Cristo sea formado en ustedes. Y cuando Cristo es formado en uno, entonces la perspectiva, la forma de ver, la forma de andar, la forma de caminar, la forma de desplazarnos dentro de lo que es el reino del Señor es totalmente diferente. La forma de tratar a la gente, de interactuar unos con otros, cambia. Porque vivimos bajo una cultura totalmente diferente, que es la cultura del reino. En la cultura del reino, en la cultura del mundo, el rey es el diablo, Satanás. ¿Príncipe de qué? De las tinieblas. Hay una cultura totalmente diferente a la cultura del reino. En la cultura nuestra, el rey se llama Jesucristo. Y no solamente es el rey, es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, respondemos a esa cabeza. Respondemos a ese rey. Nuestra cultura es diferente. Cómo hablamos, cómo miramos, cómo nos desplazamos, cómo reaccionamos. Todo tiene que ser al unísono, ¿no? Conforme a la cabeza que se llama Jesucristo. Todo lo que se haga fuera de esa mente, de esa cabeza que se llama Jesucristo, no puede ser de Dios. Tiene que prevalecer. Por eso Pablo en el libro de Gálatas, más adelante, le dice: mira, las obras de la carne, y compara las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Porque el interés de Pablo era que ellos entendieran: mira, así anda, así piensa una persona carnal, que no tiene identidad, que no tiene formación. Pero cuando la persona tiene formación, se produce en él el fruto del Espíritu. No los frutos, el fruto del Espíritu. Hay cambios en esa persona. La persona proyecta lo que en realidad es. Su identidad con el que los llamó a las tinieblas a la luz, lo va reflejando y lo va proyectando a beneficio de los que los están viendo. Así que esta mujer, Agar, el ángel le dice: ¿de dónde viene? ¿Y hacia dónde vas? Ella le da su explicación, pero fíjense bien lo que es el destino en Dios. El ángel le dice a Agar, oigan bien: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Para que haya identidad, tiene que haber sumisión a Dios. Amén. Dios bendiga lo que dieron amén. Una vez tú te vuelves a su señora y te pones sumisa bajo su mano, le dice el ángel de parte de Dios: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contado a causa de la multitud. Ahora, Agar, quiero dejarte saber quién tú eres. Quiero dejarte saber de dónde tú vienes. Y quiero dejarte saber hacia dónde tú vas. Sentido de destino. ¿Cuántos tienen sentido de destino aquí? Usted sabe hacia dónde va. No diga: bueno, yo sé que me voy a morir. No, vamos a hablarlo.
¿Qué usted siente de parte de Dios que va a hacer antes de morir? Sí, porque todos tenemos sentido de destino, que Cristo viene, o si morimos, estamos con Él y vamos a morar con Él por una eternidad, pero mientras tanto, usted y yo tenemos que tener sentido de destino en lo que tenemos que hacer en esta tierra. Oigan bien, el ángel le dijo, además, oigan bien o sea, Dios lo que quiere es que se entienda con claridad, que ella entendiera, oye, tú eres una mujer de identidad. Lo que pasó, pasó, pero mira, Dios tiene propósito contigo, Agar. Tú no lo estás viendo acá en español. Tú no lo estás viendo, tú no lo comprendes. Que tú vienes de un lugar de promesa bajo la cobertura de un hombre llamado Abraham, que es el padre de fe. Y él tiene una promesa. Sobre él él carga una promesa mía. No lo dice así, ¿no? Vuélvete sumisa allí. Espera el momento. No salgas al desierto antes de tiempo. Lo que yo voy a hacer contigo lo voy a hacer yo. No lo va a hacer Abraham, no lo va a hacer Sarai. Soy yo. Sentido de destino. El tener identidad con Dios. Le dice, además le dice, en tu vientre tienes un hijo y llamarás su nombre Ismael. Por si acaso tiene duda, Agar. En tu vientre hay una promesa. Hay una promesa. Y tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender luego. Cuando tenemos identidad con Dios, fíjese que Pedro, en el momento que el Señor le va a lavar los pies, Pedro dice, no, a mí no. ¿Cómo yo voy a permitir que tú me laves los pies a mí? Y Cristo le dice, Pedro, estate quieto. Lo que yo estoy haciendo contigo, tú no lo entiendes al momento. Lo vas a entender más adelante. Sentido de destino. Cuando tenemos identidad con el que nos llamó, con el que nos escogió. ¿Cuánto me están entendiendo? Cuando hablamos de identidad, tenemos otro hombre llamado el profeta Jeremías. Justamente cuando Jeremías está predicando. Déjeme decir una cosa, en paréntesis, entre paréntesis, y quiero ya ir terminando. Entre paréntesis. Agar, cuando dio a luz a Ismael, surgió un problema similar, pero ya Agar estaba en el proceso de. Ahora se cumple lo que el ángel le dijo, en tu vientre hay una criatura, y le dio hasta el nombre. Además, en tu vientre tienes un hijo y llamará su nombre Ismael. Y luego, al pasarle el tiempo, la historia dice que ella dio a luz y hubo una peleita entre Isaac y Ismael. No sé qué pasó allí, que provocó que Sarai le dijo a Abraham, mira, saca a esta mujer de aquí, este muchacho hay que sacarlo de aquí, esto es un problema, un doble cabeza aquí. Y Abraham, con mucha tristeza, prepara el package, ¿no? Le prepara la mochila con el odre y le dice, lo siento mujer, te tienes que ir de aquí. Al parecer, Agar vuelve al escenario inicial, pero en esta ocasión, en su mano estaba la promesa para ella. Todavía no entendía bien, porque hay veces que Dios nos da la promesa y no la entendemos, no la sabemos manejar. Y echamos a perder las promesas de Dios por nuestra actitud o nuestra forma de ser o nuestras propias decisiones. En este caso, ella no le quedaba otra que irse. Se fue al desierto y puso al niño a la distancia de un tiro de un arco. Y se sentó y se rindió en el desierto. Aparentemente se le olvidó todo lo que Dios le había dicho. El niño comienza a llorar y Agar, allí desesperada en su silencio, escucha la voz del ángel de nuevo en el desierto. En esta ocasión, el escenario del desierto es diferente al primero, porque en esta ocasión, en ese desierto, Dios había preparado todo el escenario para la entrada de una mujer con destino y de un niño con promesa. Y ahora le dice, Agar, levántate. ¿Sabe lo que es eso? Levántate. Y cuando ella se levanta, es cuando ella ve la fuente.
cuando obedecemos a Dios, nos levantamos y inmediatamente Dios comienza a mostrarnos, a arrojar luz a lo que tiene con nosotros. Le vio la fuente, toma el niño en tu mano, tomó el niño en su mano, lo levantó. Y allí Dios le confirmó el pacto que tenía con Ismael. En este desierto, yo haré de él una nación. Y le traigo esto simplemente porque es importante que cuando nosotros entendemos lo que es un sentido de destino, cuando tenemos identidad con Dios, vamos comprendiendo cosas que antes no comprendíamos. Porque cuando no hay identidad, las cosas las vemos desde la perspectiva natural. No vemos a Dios más adelante, no entendemos. Por eso a Jeremías le pasó lo que le pasó. Jeremías no tenía identidad, a pesar de que Dios lo había llamado. Mire qué cosa. No es que no tenía, sino que la había perdido. De alguna forma se había afectado la identidad en la vida de Jeremías, debido a las traiciones, debido a al pueblo que lo abandonó, que lo dejó solo. En el momento que el profeta se para frente al templo y le dice, obedeciendo a Dios, le da un mensaje al pueblo que trajo resultados para él. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas que no retienen agua. Imagínense usted un hombre hablar de así, un pueblo que va saliendo del templo, llevando sus ofrendas. Y Jeremías lo que le está diciendo, lo que ustedes están haciendo es en vano. Tiene que volverse a Dios, dejar el pecado, dejar la maldad. Todos los dejaron solos. En sumo sacerdote, los religiosos, todos lo abandonaron. Y fue justamente en ese momento que Jeremías comenzó a perder algo de identidad. Quiso tirar la toalla, quiso rendirse. Dijo, no puedo más, me voy a quitar de esto. No hablaré más la palabra de Jehová. Pero siendo un Dios de destino, lo que Dios había depositado en Jeremías era algo poderoso. Por eso Dios le dice a Jeremías, una vez lo llama, le dice, antes que te formare en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En otras palabras, Dios le dijo a Jeremías, ¿quién tú eres? ¿De dónde tú vienes y a dónde tú vas? Sentido de destino desde el inicio del llamado que Dios le dio a Jeremías. Con todo y eso, iba a tirar la toalla, pero la Biblia dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jeremías, lo estremeció sus huesos. Y Jeremías entendió y expresó con su boca, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y luego expresa y dice, me sedujiste, me enamoraste. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Para Dios reubicarnos, y yo creo que la iglesia estamos pasando por ese proceso, que muchas veces Dios tiene que vencernos para que podamos entender la importancia de tener identidad con el que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué me corresponde a mí hacer? Pues no me corresponde sentarme en la banca de una iglesia o sentarme en la butaca de la iglesia y cumplir, ponchar y salir. No, hay algo más. Hay una relación, hay unas acciones que Dios espera de nosotros para así cumplir el propósito por lo cual fuimos diseñados. El problema fundamental de nuestra generación es la falta de identidad espiritual, perdida por Adán y Eva en el principio, porque Satanás con su engaño despojó de su identidad al hombre de su creador y a la vez del propósito por lo cual fueron creados. Tú y yo fuimos creados con propósito. ¿Cuántos lo creen? Yo lo veo tan calladito ustedes. Fuimos creados con propósito. No nos podemos limitar a una ceremonia, no nos podemos limitar a una experiencia momentánea. Hay algo más allá que nos da identidad con Dios, que donde quiera que yo voy, donde quiera que yo camino, donde quiera que yo entro y salgo, sigo siendo un hijo de Dios. Y sigo siendo un instrumento de Dios. Cuando yo entiendo cuál es mi identidad con Dios, eso me ayuda a no caer en el pecado. Me ayuda a no caer en la maldad. Me ayuda a enfocarme en el que me puede librar de todas mis angustias y de todas las tentaciones. Cuando tengo esa identidad con Dios. ¿Oyeron bien? ¿Me están escuchando? Miren, Jesucristo el Hijo de Dios. Jesucristo el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el de la promesa.
quiera usted interpretarlo como quiera, le respeto su interpretación. Jesucristo, el Hijo de Dios, en la hora de enfrentar la muerte, estaba claro, tenía identidad como Hijo de Dios y como instrumento. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se presentó como el pan de vida, como el agua de vida. Se presentó como la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo estaba claro. Pero en la hora de enfrentar la realidad de la cruz, en su oración le dice, Padre, pasa de mí esta copa. Hay algo dentro de esta expresión que manifiesta el Cristo hombre, que es la parte humana, que es la que nos quiere cancelar o quiere desvirtuar o quiere alejarnos de la identidad que tenemos que tener con Dios. Pero en la parte espiritual, que es lo que Pablo está diciendo, la formación de Cristo en nosotros es la que nos ayuda a enfrentar o activar lo que hay dentro. Lo que hay dentro, lo que Dios depositó dentro de nosotros, que cuando la carne nos quiere alejar de la identidad con Dios, lo de adentro nos digan, no. Yo le pertenezco a Dios. Yo sé que Dios va a hacer algo. Yo sé que Dios tiene control de todo. Yo soy una persona de destino. Y es ahí donde Cristo dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, es importante, amados hermanos, y fundamental que nosotros entendamos estos principios bíblicos. Para ello tenemos que luchar contra toda la filosofía, como por ejemplo he mencionado tantas veces aquí, como el pragmatismo, que pretende cambiar los valores bíblicos por valores del éxito, y así llevar al ser humano a ceder los principios morales y no ser sensible a aquellas cosas que nos puede alejar de Dios en cuanto a nuestras acciones, en cuanto a las tentaciones que se nos presentan en el camino. Por eso que hay tantos ministerios que han caído. Hay tantas personas que han predicado por tantos años que han caído, sean adulterios, sean en pecado, sean algún acto que los ha distanciado de Dios. ¿Por qué? Porque llegó el momento que perdieron identidad con Dios. Perdieron esa identidad. Cuando no hay identidad con Dios, todo lo demás se cae, los valores se caen, los valores internos, que son los que determinan las acciones externas. Y eso, para cerrar, es lo que queremos tocar para concluir este corto o este mensaje con relación a la importancia de la formación a Dios en nuestras vidas. Usted y yo, como hijo e hija de Dios, tenemos que permitir que esta formación continúe en nosotros. Ese crecimiento espiritual que nos lleva a tener una identidad con lo que Dios nos prometió y con lo que Dios va a hacer más adelante con nosotros. Ya Dios no quiere un pueblo, una iglesia estática. No quiere un ser humano que sentado en la banca de iglesia solamente mirando a aquel que falló, aquel que hizo aquel, el otro. Vamos a hablar del sentido de destino, lo que Dios tiene para nosotros. Para mí, sí, para usted, para cada uno de los que estamos aquí. Necesitamos entender esto. Y para ello Dios tiene que crear carácter en nosotros. El carácter de los discípulos cambió no como resultado de la instrucción farisaica. El carácter de los discípulos cambió, ni tampoco cambió por las observancias legalistas de tradiciones vacías, sino por la palabra que Dios le habló. Los hombres antiguos, los discípulos, fueron formados precisamente por esa palabra de vida, que fueron sembradas en su corazón como producto de tamaño de una semilla. Esa palabra transformó, libertó y le dio identidad con Dios. Por esta razón hubieron hombres en la Escritura que pasaron por situaciones que tuvieron que recuperar la visión dada por Dios en sus vidas. Tenemos un Abraham que Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela a la ciudad que te mostraré. Abraham salió por fe, creyéndole a Dios, creyendo a la dirección de Dios. Pero Abraham tuvo sus altas y sus bajas. Y me atrevo a decir que Abraham tuvo un momento donde también tuvo problemas con identidad. Es por eso que entonces al Abraham ver que su esposa no daba luz, hizo lo que hizo. Inclusive se dice la historia que Abraham tuvo un largo tiempo sin hacer sacrificio a Jehová. Y es por eso que en el capítulo 15 de Génesis Dios lo llama y dice, Abraham, sal del tabernáculo. Hay ocasiones para que podamos tener identidad o entender que debemos de tener identidad con Dios. Tenemos que salir de nuestra rutina diaria y volver a los principios donde Dios nos llamó.
¿Qué Dios te dijo cuando te llamó? ¿Qué Dios puso en tu corazón cuando te ubicó? ¿Qué fue lo que Dios te habló en el momento en que te llamó, te salvó, te libertó? No te dijo a ti que quería hacerte un instrumento para su gloria. No te dijo a ti que tengo propósito contigo. Sí, claro, yo estoy seguro que a todos los que estamos aquí Dios le habló al corazón. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Abraham, Dios le dice, sal del tabernáculo. Le dice, Abraham, mira al cielo. Ya se lo había dicho. Cuenta las estrellas. Me imagino a Abraham tratando de contar las estrellas. No las puedo contar. Y le dice, así será tu descendencia. En otras palabras, Dios le confirma el pacto a Abraham. Y le dice, Abraham, yo quiero que tú tengas identidad. Justamente después de esa revelación, Dios lleva, o Abraham inicia un proceso de sacrificio. Que una vez lo prediqué, un sacrificio raro. Pero en ese sacrificio donde partían los animales por la mitad y él se desplazaba por el medio, lo que Dios quería decirle a Abraham es que para que el sacrificio fuera efectivo, para que él entendiera que debe ser un hombre de destino, para luego identificarlo como un hombre de fe, era necesario que dentro del sacrificio la presencia de Dios lo acompañara. Por ello se durmió, por ello le cayó en sueño, cayó en un letargo, cayó en una pausa, justamente en el momento en que Dios vino a intervenir y reanimar y reenfocar a Abraham en el propósito por lo cual Dios lo había llamado. Hoy nosotros, concluyo, cada uno de los que estamos aquí, fuimos llamados con un propósito en mente. Tenemos que enfocarnos en eso. ¿Cómo yo puedo mantenerme en el propósito y tener identidad con el que me llamó de las tinieblas a la luz? Yo siempre destaco la fe de un hombre llamado Caleb, que a los 85 años se atrevió a decir, ese monte es mío. Porque Caleb a los 40 años pisó, sus pies hollaron un territorio que en el momento en que lo oyó, Dios le dijo a Moisés, ese terreno que tú pisaste es tuyo. Dios te lo va a dar a ti, o Dios te lo entregó a ti. En el momento que sea, Dios te lo va a entregar. Y pasaron 45 años. 45 años. Y cuando Josué comenzó a repartir territorio, Caleb, cuando llegó el momento del monte donde él había pisado, le dije, hey, wait a minute. Espera un momento. Josué, ese monte es mío. Ese monte fue el que Dios me entregó a través de Moisés. Me dijo que los pies que pisaron ese monte iban a ser de esa persona. Y yo los pisé, son míos. Y dijo lo siguiente, para que usted vea lo que es tener identidad, saber quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Te hace fuerte, aún en la enfermedad, aún en las tribulaciones, aún en las pruebas y aún en la edad. Nunca dirás, ya yo no sirvo para nada. Al contrario, yo seguiré trabajando hasta que el Señor me llame. Caleb dijo lo siguiente, estoy tan fuerte. Oye, son palabras mayores. Estoy tan fuerte como el día en que Dios me dijo que el terreno, ese territorio era mío. ¿Qué nos dice? Que cuando hay identidad con Dios, no importa la circunstancia, la edad, no importa lo que estemos pasando, la fuerza nuestra viene como expectativa de la promesa que Dios nos dio al inicio. Iglesia, trabajemos con esa expectativa. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué fue lo que Dios te prometió? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? ¿Qué ha pasado? 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Así que demos el lugar al Señor a que Él sea formado en vosotros y cumpla como Él sabe cumplirla. Por eso Pablo le decía a los efesios, Cristo, a los colosenses, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pablo lo que está diciendo, para que haya esperanza de gloria, para que haya un destino, para que entendamos todo lo que está pasando, a pesar de que no vaya a nuestro favor, si Cristo está en nosotros, no hay que buscar más nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Asegurémonos de eso. Si Cristo está aquí dentro, no es lo que yo haga, no es lo que yo diga, no es lo que yo predique, no, eso está bonito. Pero procuremos que lo que hay dentro sea el motor,
sea lo que nos mueva, pasión por Dios. Y que nos diga, yo voy para adelante, todo obra bien a los que aman a Dios, a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Dios los bendiga, estamos sobre nuestros pies.